Hola compañeros, mi nombre es Josué Arriaga y en esta ocasión me ha tocado darles una pequeña capacitación en cuanto a la seguridad informática en la nube. Ese tema de seguridad informática en la nube es bastante amplio. Vamos a tratar de segmentarlos por partes, dando los conceptos más importantes a tomar en cuenta cuando decidimos implementar seguridad en la nube. La seguridad informática tiene muchas ramas, por decirlo así. Tenemos seguridades perimetrales, seguridades de red, seguridades de servidores, firewall, seguridad de información y por ende también tenemos seguridad informática en la nube, ya que actualmente muchas de las empresas están haciendo migraciones a la nube, todos sus sistemas, ya se diga software y manejo de datos, todo se está almacenando en la nube debido a la necesidad de tener a la mano toda la información y poder compartirla de una manera rápida. Así que nuestro tema es seguridad informática en la nube. Como contenido tenemos, número uno, vamos a dar una breve explicación de qué es la nube. Número dos, cuáles son los tipos de nube que existen. Número 3, vamos a hablar un poquito del pentesting. Número 4, vamos a dar descubrimiento a vulnerabilidades, siempre con el contenido de seguridad informática en la nube. Y número 5, vamos a mencionar 12 amenazas de seguridad en la nube, que al final son muchas, pero hemos enumerado 12 amenazas de las cuales podemos tomar en cuenta en nuestro proceso de protección para nuestro contenido en la nube. ¿Qué es la nube? Esta es una pregunta bastante amplia debido a que hay muchas formas de explicarlo y todas nos llevan a ciertos puntos. Puede ser un punto más técnico, puede ser un punto más sensible de comprender. Por lo tanto, nosotros hemos encontrado una definición que nos puede aclarar este tema. ¿Qué es la nube? Es probable que hayas escuchado de la nube con frecuencia y solo piensas en un gran equipo. Nosotros los técnicos siempre pensamos en un gran equipo que tiene miles de millones de archivos. En realidad la nube se refiere a una red de alguna compañía de servidores, de centros de datos, sea accesible a los consumidores o sea de organizaciones a través de Internet. Por ejemplo, Amazon tiene su propia nube. Amazon creó su propia nube. Llegó a tal punto de que su infraestructura creció cuando creció a un número elevado, pues decidió armar su propia nube y de hecho decidió vender sus servicios de almacenamiento en la nube. Así que Apple también tiene su nube privada y Google también tiene su propia nube, con el fin de poder comercializarlos. Entonces, tipos de nubes. Ya hemos aclarado el término de tipo de nube, ya vimos que varios personas tenemos el concepto de que es una red amplia de servidores y en pocas palabras sí, es una red amplia de servidores pero que está interconectada a través de Internet. Entonces, en los tipos de nubes tenemos las nubes privadas, ¿sí? Tenemos las nubes públicas y de estas dos se ha formado una nube híbrida. Este concepto de nube híbrida también lo vamos a expandir. Ok, nube pública. Una nube pública es una nube computacional mantenida y gestionada por terceras personas no vinculadas a una organización. Es un tipo de nube, tanto los datos como los procesos de varios clientes se mezclan en los servidores, sistemas de almacenamiento y otras infraestructuras de la nube. Los usuarios finales nunca conocen que otros usuarios están en el mismo servidor. Entonces, este sistema de almacenamiento le llamamos nubes públicas debido a que está disponible para el público y en un servidor pues tenemos muchos usuarios, muchos almacenamientos, muchos archivos, de manera que
nadie puede identificar con quién está compartiendo su espacio. Uno de los ejemplos que tenemos aquí de las nubes públicas es el mismo Amazon que ya veníamos hablando anteriormente, el Apple. Tenemos a Google Drive, Dropbox, que es bastante usado. Tenemos otro que se llama Box, donde puedes unificar también tus otras cuentas y puedes crear tu propia espacio consolidado de las muchas cuentas. Entonces, esos tipos de servicios son nubes públicas. ¿Por qué? Porque ellos están abiertos al público, valga la redundancia, y es una nube donde se consolidan todos los archivos de muchos usuarios y es un espacio dedicado para eso. Es un espacio compartido dentro del mismo servidor de dicha nube pública, ¿verdad? Así también, como está la nube pública, también están las nubes privadas. Las nubes privadas son una buena acción para compañías que necesitan alta protección de los datos. Edición a nivel de servicios, las nubes privadas están en una infraestructura bajo demanda gestionada por un solo cliente que controla que las aplicaciones deben ejecutarse en tiempo y forma. Son propietarios del servidor, de la red, de los discos. O sea, pueden decir que los usuarios están utilizando una infraestructura administrada internamente de estos servicios. Las empresas tienen ventajas de mantener la privacidad de la información y permitir únicamente acceso a las aplicaciones corporativas de los usuarios. Entonces, la diferencia entre una nube pública y una nube privada es que por lo general las empresas que tienen sus nubes privadas son servidores dedicados a compartir, ya sea archivos, ya sea software, ya sea correos. Hay empresas que se crean su propia nube privada. ¿Para qué? Para mantener el control de los recursos o el control de la información. A desventaja de la nube pública, las nubes privadas, tú tienes la privacidad y sabes que solo tú tienes los datos. En una nube pública tú subes tus datos, tú compartes tus datos, pero tú no tienes la seguridad de que esos datos no te los puede ver otra persona, ¿verdad? Sí es cierto que hay ciertas normativas, contratos o políticas de contrato donde se especifican el uso de tus archivos, pero vamos, o sea, en una empresa a veces nos encontramos con empresas que a veces son muy celosas con este manejo de la información, entonces ellos deciden crear su propia nube privada y manejarlo, tener su propia infraestructura de servidores, sus personal de IT también para estar manteniendo toda esa infraestructura, porque ya conlleva mucho trabajo mantener una nube privada. Requiere mucha seguridad, la seguridad va sobre el peso de la empresa, o sea, la empresa tiene que tener a alguien de seguridad, tiene que tener a alguien de infraestructura, tiene que tener a alguien de red para manejar una nube y tener alta disponibilidad 24/7 por decirlo así. Pero estas son las nubes privadas, ¿sí? Son nubes corporativas donde la empresa decide que va a ser una conexión de servidores, pero va a ser en un entorno corporativo. O sea, nadie va a poder venir y acceder tan fácilmente o públicamente, sino que solo las personas seleccionadas por la corporación. ¿Ok? Entonces, de estas dos nubes públicas y nubes privadas nace la nube híbrida, que obviamente su concepto no es la verdad. Cuando hablamos de híbrido estamos hablando que es algo que estamos mezclando dos cosas, pero ¿cómo funciona? Es muy fácil. Cuando tú tienes una nube privada, ya vimos que son las empresas que crean sus propias redes y como miramos en esta imagen, pues una empresa puede tener sus propios servidores, sus ERP, sus bases de datos, inclusive sus máquinas virtuales de otros servicios. Entonces ellos crean una nube privada, ¿ok? Crean una nube privada donde ellos son los propietarios, son los responsables de su información y de todos los servicios que ahí conllevan. Luego tenemos una nube pública. Es un Dropbox, es el mismo Office 365, son servicios de Amazon Web Service que son públicos. ¿Cómo se convierte esto en privado? Entonces, pongamos un ejemplo.
tenemos una empresa donde tiene su servidor, tiene su ERP y su base de datos como se muestra ahí, ¿sí? Y luego también a sus usuarios que andan en campos, a sus usuarios, les tiene un servicio contratado de Dropbox, les tiene un servicio contratado de Office 365, ¿sí? Y como sus usuarios andan fuera de su red, tienen que tener acceso a Internet. Cuando llegan y hacen la conexión y acceden desde fuera de su corporación a un servicio de la nube privada, es ahí donde creamos la nube híbrida. La nube híbrida, como vemos aquí, podemos tener un firewall que lo esté manejando, que esté manejando el tráfico, pero donde podemos ver un ejemplo más claro es en el aspecto como un banco. Un banco, obviamente, estamos hablando de que tienen máximos protocolos de seguridad por la información que se maneja, entonces no pueden ellos extender una nube pública, pero sí pueden prestar servicios de acceder a la información. Ahora, ¿cómo se accede a la información de un banco? Pues por lo general se usan APIs, se usan servicios de web service servicios de web service. Por lo general se usan APIs, servicios de web service, servicios REST, para que las personas que están en nubes públicas puedan acceder y consumir esos datos. Entonces, como no pueden entrar directamente, ¿sí? Tú no puedes entrar directamente a la base de datos del banco y hacer una consulta para ver cuánto debe un cliente y luego jalar ese dato y procesar en la tarjeta de crédito el pago que va a realizar este cliente. No puedes hacer eso porque ellos tienen una nube privada, ¿sí? Entonces estos servicios de APIs y de REST lo que hacen es que te controlan la información, hacen consultas al banco, acceden a hacen consultas al banco, consumen la información, la muestran al público, ¿sí? Y luego la vuelven a mandar y así se está. Entonces es en este aspecto es cuando vemos que la nube se hace híbrida, porque estás haciendo uso de una nube privada desde una nube pública, desde tu servicio público. Entonces ahí es donde se crea una nube híbrida. Este es un ejemplo que hay muchos más, pero yo creo que fue el más claro que pude encontrar para que puedas entender cómo se forman las nubes híbridas. Y obviamente estamos hablando que esto está interconectado. Como hablamos al principio, no es solo una nube, no es solo un montón de servidores ahí en, qué sé yo, en un data center interconectados y con muchos recursos y con mucho procesador. No, también se requiere internet para crear esto, ¿sí? Entonces son muchos aspectos. Ahora, la nube híbrida no es precisamente un servidor, es el uso de muchos servidores, pero que se comunican a través de metodologías, ya puede ser de APIs o de otros protocolos que te interconectan una nube privada con una nube híbrida. Entonces nosotros mismos formamos la nube híbrida, ¿sí? Luego de haber aclarado los tipos de nubes y qué es una nube, vamos a entrar en el tema de el pentesting. El pentesting es una manera de entender con seguridad la gravedad de los peligros a los que nuestra empresa se expone. Ya vimos que lo que maneja más una nube, ya sea pública o privada, es información, ¿sí? La información, ya sea tu propia información, ya sea la información de la empresa, eh, eso es lo más valioso. Siempre el objetivo del hacker es capturar información. ¿Qué hace con la información? De ahí se definen las demás cosas, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para saber qué es lo que tenemos que bloquear o qué es lo que tenemos que cuidar? ¿Cómo lo tenemos que cuidar? ¿En qué estamos fallando? ¿Sí? ¿O qué puerto tenemos que cerrar? Entonces, para eso existe este término que le llaman pentesting. Pentesting básicamente es una forma de hacer un estudio
de ataques o un escaneo de cómo un usuario te puede atacar y puede determinar tus vulnerabilidades en tu nube o en tu servidor o en tu computadora, depende de cuál sea el objetivo del hacker en este caso. Entonces el pen testing es eso, es ponerte del lado del hacker, hacer eh, ataques programados, ¿sí? Y descubrir las vulnerabilidades que tiene, ya puede ser tu nube, tu servidor. En este caso, pues estamos hablando de seguridad en la nube, pues el pen testing tiene que ir enfocado a la seguridad de la nube. O sea, a la seguridad que tú le tengas a tus servidores de archivos, a la seguridad que tú tengas de tu software que está publicado en la nube, a la seguridad que tú le tengas a tu servidor de correo que está publicado en la nube. Entonces, en este aspecto nosotros vamos a dirigir el pen testing hacia ese objetivo, ¿sí? Porque el pen testing tú lo puedes hacer a servidores locales, tú lo puedes hacer a máquinas locales y te va a funcionar de la misma forma, pero en este caso el pen testing va a ir enfocado a las vulnerabilidades en la nube. Pen testing o penetration testing es la práctica de atacar diversos entornos con la intención de descubrir fallos, vulnerabilidades y otros fallos de seguridad para así poder prevenir ataques externos hacia nuestros equipos o sistemas. Entonces básicamente lo que te estaba diciendo, eso de que el pentesting son ataques, ponerte del lado del hacker y hacer como que te voy a atacar y ahí voy a descubrir pues cuáles son tus vulnerabilidades. Al fin y al cabo el hacker lo que hace es eso, te hace un test y él mira tus vulnerabilidades y las explotas. Entonces tú vas a hacer lo mismo, vas a hacer un test, vas a ver las vulnerabilidades, pero en cambio de explotarlas, las vas a proteger. Entonces, el pentesting tiene varias fases, pero nosotros hemos numerado tres, una de las más importantes. Una de las fases es la primera fase es la fase de recolección de la información. Esto es muy importante porque a veces nosotros descuidamos mucha información y cuando tú empiezas a estudiar un poquito de seguridad te das cuenta de que wow, no estamos seguros por ningún lado. La fase de recolección de información, dice, es la etapa utilizada en una serie de pruebas técnicas con el apoyo de herramientas de red y protocolos de comunicación. Esto es bastante delicado y cuando tú empiezas a hacer un pentesting y empiezas a la fase de recolección de información, wow, te das cuenta de muchas vulnerabilidades que como usuarios nosotros tenemos, inclusive en nuestras propias empresas. Una de ellas siempre es, por ejemplo, publicar los correos en las redes sociales, ya puede ser LinkedIn o que es una red profesional, uno siempre publica los correos de la empresa. Todo este levantamiento de información, créeme que se hace, se escanean todas las redes sociales, se escanean todos los buscadores y te sorprenderías de cómo realmente cuando te haces estos escaneos encuentras información de las personas, encuentras los correos, encuentras sus redes sociales y después de las redes sociales tú puedes vincular a ciertas personas, luego viene la ingeniería social, etcétera, ¿verdad? Entonces cuando empiezas a recopilar información tienes como objetivo ver si tu empresa tiene publicada información que puede ser explotada, cuentas de correo, direcciones, muchas veces hasta cuentas bancarias se encuentran por ahí cuando estás haciendo esta recopilación de información. Una de las cosas que se hace en esta recopilación de información es identificar las URLs, muestra los registros MX, o sea, te dice de dónde viene tu servidor de correos, enumera los registros relacionados en el servidor de correos, nombra los usuarios, los software, sistema operativo, rutas, carpetas, etcétera. Es que cuando tú haces esta recopilación de información con herramientas de pentesting, te das cuenta de que inclusive muchas veces no sabemos el tipo de seguridad que tenemos en nuestro servidor y muchas veces tenemos hasta accesos libres de que una persona se pueda conectar a nuestro servidor
vía remoto. Es increíble cuando uno hace estas pruebas de cómo uno es tan vulnerable que pasa desapercibido. Incluso uno piensa que con su Win Defender está bien, ¿verdad? E inclusive con su antivirus está bien, pero no, hay otras puertas, hay otros puertos donde se puede acceder a la información. Entonces estas pruebas te ayudan para eso, para recopilar la información, la primera fase. La segunda fase es la fase del escaneo. Dice, la prueba consiste en un escáner de los equipos que se encuentran en la red, identificando puertos abiertos, servicios, versiones de servicios y sistemas operativos. Ya te había dicho un poquito de esto, pero ya aquí ya hablamos de hallazgos de identificación específicos para el servidor. Como por ejemplo, identificas el nombre del host, identificas la subred, los puertos, o sea, puertos importantes como un CCH, un FTP, puertos HTTP, inclusive un SMTP, puertos Telnet, puertos de bases de datos de MySQL o SQL Server. Todos estos puertos son escaneados y son, eh, son escaneados y son probados. Están haciendo, la herramienta lo que hace es como cuando hacen un escaneo, él empieza como a preguntar qué puertos están abiertos. Si se encuentra uno, te empieza a analizar y a darte las formas de vulnerabilidades que tiene tal puerto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la siguiente fase? La siguiente fase es análisis de vulnerabilidad. Esta prueba consiste en someter a los hosts a una herramienta automatizada que tome las versiones de las tecnologías y las características usadas para identificar vulnerabilidades, riesgos y entre otras. Esta fase ya es luego de hacer un escaneo, luego que vimos que teníamos ciertos puertos abiertos. Es aquí cuando viene y hace la fase de empezar a escanear un cierto puerto. ¿Sí? Si el usuario identifica una contraseña débil de un MySQL, entonces empieza a hacer penetración forzosa. La misma herramienta te da una penetración forzosa hasta el punto donde te dice, bueno, esta base de datos MySQL que está en ese servidor a través de este puerto tiene una vulnerabilidad de injection, de SQL injection. Entonces quiere decir que tú tienes que buscar la forma de cerrar esos puertos. Y si es el hacker que te encontró esta vulnerabilidad, lo que va a hacer es la forma de explotar esa vulnerabilidad. O sea, te va a hacer SQL injection en tu base de datos. Que, que pasa mucho. Que pasa mucho. Y aquí en Honduras yo me he encontrado con muchos casos de estos. Donde a X empresas les han hackeado sus bases de datos completas. Completas, completas. Entonces, estos pentesting te ayuda a eso, a hacer una fase de recopilación de información. Tú vas a ver qué información tienen que publicar tus usuarios, qué no tienen que publicar, porque eso te va a proteger. Tú haces tus políticas de protección en base a eso. La fase de escaneo, vas a saber qué puertos tienes que cerrar, vas a saber por dónde un hacker puede entrar, qué vulnerabilidades. Cuando ya vas a la fase de análisis, vas a saber qué es lo que tienes que cerrar, qué es lo que tienes que automatizar, si tu base de datos está muy abierta, si tu software tiene una entrada que le puede hacer SQL injection, etcétera. Tú ves las vulnerabilidades y las vas cerrando una por una. Entonces, para resumir, vimos los tipos de nubes. Quedamos claros con esa definición, con el término de las nubes. Y luego vimos los pentesting, que son herramientas que se usan para escanear y determinar objetivos. ¿Sí? Se hace el levantamiento de información, el escaneo y el análisis de vulnerabilidad. Si estás del lado de un hacker, obviamente todo esto es con el fin de dañar, de llevar a un punto, de explotar esas vulnerabilidades, qué sé yo, y ahí es donde viene eh, la cibercriminalidad o cibercriminales, en fin. Con estas herramientas te puedes convertir en tres tipos de hackers. Vamos a hablar de esto. Cuando tú te metes al tema de seguridad informática,
como te dije, había muchas ramas, pero con estas herramientas tú te conviertes en tres tipos de hackers, ¿sí? No todos los hackers son malos. Y son nombrados como hackers de sombrero blanco, son hackers donde empiezan a estudiar, empiezan a hacer escaneos, análisis de vulnerabilidad, pero con el fin de proteger, con el fin de proteger, con el fin de cerrar puertos y todo. También están los hackers de sombrero gris, que son hackers que se empiezan por diversión, por decirlo así, hacer análisis, buscar objetivos y luego cuando ya tienen la información y de hasta dónde llegaron, de qué es lo que tiene que mejorar la empresa, le envían la información y le dicen, mira, tú tienes este puerto abierto, tú tienes esta vulnerabilidad, por favor, eh, ponte en el tema ahí. O pueden ofrecer sus mismos servicios de protección. Y luego están los hackers que le llaman de sombrero negro, que ya son personas que hacen todas estas prácticas con el objetivo de dañar, con el objetivo de robar información, de encriptarte la información, de pedir recompensa, etcétera. O sea, ya es con el objetivo de dañar. Entonces, uno tiene que tomar en cuenta todos estos aspectos de seguridad, porque en nuestro rubro tú eres el responsable de la información de la empresa. No hay otro término, no hay otra escapatoria. Si estás estudiando informática y te vas a graduar de licenciado en informática, tú vas a ser el responsable de la información de la empresa. Por lo tanto, tú tienes que saber cómo proteger la información de la empresa, ¿sí? Entonces, vamos a ver unos tipos de amenazas de seguridad en las nubes. Hay muchos, pero por ejemplo aquí hemos enumerado 12 tipos de amenazas, ¿sí? Dice amenazas de seguridad en la nube que no se deben de olvidar, o sea que tú no tienes que dejar, como quien dice, de ladito, ¿verdad? Hemos enumerado 12, perdón, hemos enumerado 12. La primera pues es la violación de la información. Dice que es una brecha de datos de robos que pueden estar provocadas con un ataque dirigido a resultados de errores humanos, así como vulnerabilidades sencillas, malas prácticas de seguridad, etc. Entonces aquí básicamente el objetivo en esta amenaza pues es violación de los datos, robarte información, si tienes un servidor con archivos compartidos y tiene vulnerabilidades en ese servidor, pues llegamos a los datos y eso es verdad, te roban tus datos. Gestión de identidad y accesos y los accesos deficientes. En este aspecto, pues muchas veces cometemos el error de poner claves muy fáciles, entonces, o muchas veces la clave va relacionada con tu nombre o el nombre de tu hijo. Cometemos esos errores. Entonces, gestionar la identidad o accesos deficientes se refiere a eso, a un mal uso de contraseñas, a un mal uso de nombrar los usuarios, ¿sí? Por ejemplo, en número 3 dice APIs inseguras. ¿Sí? Cuando se crean APIs, recuerda que estábamos hablando de la nube híbrida y estábamos hablando del concepto de APIs. Cuando se crean APIs estás publicando un servicio que va a consultar a tu base de datos y te va a jalar información. Entonces, cuando las APIs están mal configuradas o son APIs inseguras, pues obviamente hay formas de hacer inyecciones con el fin de identificar el usuario y password de tu base de datos o llegar más allá, ya sea a tu servidor o buscar la forma de dañarte a través de una API, porque una API no solo consulta información en la base de datos, muchas veces extrae información de ficheros de FTP, por ejemplo, y estando en un fichero FTP quiere decir que estamos dentro de un servidor y por ahí se abre una ruta, ¿verdad? Entonces la cuarta dice vulnerabilidades de los sistemas. En esta vulnerabilidad de los sistemas, pues va dependiendo del software que la compañía posee. Hay muchas veces que son software comerciales, ERP comerciales, donde tú no tienes el control de la seguridad. Pero si estás en una empresa que tiene su propio desarrollo, pues es muy importante poner este tema de seguridad en el sistema o en el software.
¿Por qué? Porque uno de los errores más comunes es eso, que se hace un desarrollo, se hace un análisis, se hace la aplicación, etcétera, pero no se le pone temas de seguridad. Se deja una aplicación, una plataforma vulnerable y no se preocupan por el tema de seguridad, se preocupan más por el tema de desarrollo, de la interfaz del usuario, de la experiencia del usuario, pero el tema de seguridad en la aplicación como tal no se preocupan. Y ya puede ser una aplicación WinPhone o puede ser otro tipo de aplicación. El tema de seguridad siempre tiene que ir presente. Número 5, pues robo de cuentas. Esto es una de las cosas más comunes. De hecho, teníamos preparado por aquí un ejercicio donde nosotros queremos mostrar una página web que te puede servir. ¿Sí? La vamos a mover por aquí para que veamos. Aquí donde estoy grabando la pantalla. Te voy a poner una de mis cuentas de correo personales. Sí, creo que aquí ya la tenía seleccionada. Esta es una cuenta de correo Gmail. Cuando yo me descubrí esto me quedé sorprendido porque digo, wow, hay que tener cuidado. Okay. Esta web pues fue una de las herramientas que yo descubrí en un curso de seguridad informática que obtuve y sorprendido de cómo uno está vulnerable inclusive con estas cuentas de correo, porque esta página lo que te hace es que te identifica si tu cuenta de correo fue en cierta ocasión explotada. Y tú puedes decir, ¿cómo puede ser mi cuenta de correo explotada? Yo nunca me he dado cuenta que me han hackeado. Pues precisamente, o sea, ¿cómo van a hackear Gmail? Es casi imposible que puedan hackear Gmail. Sí, es muy difícil que puedan hackear Gmail o Google porque ellos tienen una infraestructura de seguridad bastante robusta, pero la sorpresa que me llevé fue esto, que las plataformas donde yo me registraba o donde yo me registro muchas veces son violentadas. Una de las más recientes fue en mayo de 2019, que yo me registré en esta plataforma que se llama Canvas, que es una aplicación pues para hacer presentaciones. De hecho, esta presentación que estás viendo ahorita está hecha en Canvas. Y mi sorpresa fue esa, que Canvas en mayo del 2019 fue violentada y se extrajeron más de 137 millones de suscripciones. O sea, en esas suscripciones iban cuentas de correo, iban localización geográfica, iban nombres, password y usuarios. Imagínate toda la información mía, por decirlo así, que se robaron en el 2009, pero no fue por mi culpa, fue bueno, sí fue por mi culpa porque yo me registré en la plataforma, pero fue un ataque hacia la aplicación y se llevaron mi información. Entonces muchas veces nosotros, mira, aquí en el 2012 Dropbox fue violentado, en el 2012 dice, agosto de 2016 también, y ahí se robaron 86 millones de cuentas donde llevaba dirección de correo y password. Y en el MUD 2017 también. Mira, en tres plataformas que yo me he registrado se llevaron mi cuenta de correo y mi password. Que por lo general, como decía el inciso 2, que son gestión de identidades o accesos deficientes. Muchas veces uno tiene el usuario de correo y cuando se escribe en esta plataforma le pone la misma clave del correo electrónico. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Con esto de los robos de cuenta. El número 6 dice ataques desde el interior, o sea, personas que están dentro de la organización que te pueden hacer ataques. Es muy común que los ataques se hagan desde el interior. Ya puede ser intencionalmente o puede ser que el hacker haya llegado a una persona dentro de tu organización con, qué sé yo, con ingeniería social o con una USB. Muchas veces llegó hasta a tu organización porque tú te proteges de las conexiones desde afuera, ¿verdad? Que desde afuera no pueden acceder a ningún puerto y tienes todo bloqueadito, pero por dentro, o sea,
si te metieron una USB contagiada o si con el usuario hicieron ingeniería social, tienen su cuenta de correos. Entonces hay ataques desde el interior. Todas esas partes, cuando nosotros administramos seguridad de una nube, tenemos que tomar en cuenta. 7 dice amenazas persistentes avanzadas. Bueno, en estas amenazas ya son, ya son ataques de manera forzosa. Ataques que con el objetivo de dañar, pero ya de una forma forzada, ¿sí? Número 8, una amenaza, pérdida de datos. Esto es muy importante y es una de las cosas más comunes. A veces cuando eres objetivo, eres atacado y te explotaron una vulnerabilidad, lo que hacen es que te pierden tu información. Una pérdida de datos total. Aquí en Honduras me di cuenta de una empresa que les hackearon su base de datos y les borraron prácticamente todos sus clientes. Todos los nombres de los clientes, todos se los suscribieron con una frase. Es una base de datos perdida. Perdida. Entonces ahí bueno, ellos les restó pues restituir la base de datos de días anteriores, pero wow, imagínate que pierdan una semana una empresa que factura miles al día. Es bastante trabajo. Número 9 dice análisis de riesgos insuficientes. En este análisis de riesgo dice cuentan las empresas definidas nuevas estrategias o servicios. Es importante evaluar las tecnologías de la nube que se van a utilizar, sopesar los riesgos y controlar en una hoja de rutas adecuadas a una lista de verificaciones adecuadas a un servicio. Entonces aquí tenemos también análisis de riesgo insuficiente, abuso y uso nefasto de los servicios cloud. Mira, esto es muy importante porque muchas veces tú le das el servicio cloud a un usuario y te empieza a subir cualquier cantidad de cosas, ¿verdad? Tal vez son cosas que no son innecesarias, software que tal vez piensa que no son maliciosos, porque por lo general la ingeniería social en los software es muy explotada, muy explotada. Tal vez el usuario lo que tiene es un software, qué sé yo, para descargar videos de YouTube, pero debajo de ese software va una amenaza, va un exploit y eso afecta a tu servidor o tu nube privada en este caso, ¿verdad? Entonces el abuso nefasto de servicios cloud se refiere a eso, que el usuario debe de subir cosas que son competentes para sus funciones, no estar subiendo cualquier cosa a su nube. Número 11 dice ataques que deniegan los servicios de DDoS. Esos ataques de DDoS es uno de las exploits más usados o más explotados, por decirlo así. Cuando encuentran una vulnerabilidad que se puede explotar, una denegación de servicios o ataques de DDoS, créeme que es algo sumamente de alto riesgo, ¿sí? De alto riesgo. Y eso, un ataque de negación de servicios puede ir a través de un correo electrónico, a través de un archivo de Word. Es algo tan delicado eso que uno tiene que ponerle mucho monitoreo a esas cosas, porque el usuario, aparte que tiene un abuso nefasto del servicio cloud, te mete un archivo, te mete algo que está súper infectado con una denegación de servicios y wow, se arma toda una catástrofe. Y por último tenemos unas vulnerabilidades por tecnologías compartidas. Cuando tú tienes estos servicios de cloud compartidos con tus usuarios, estás muy expuesto a esto. Estás muy expuesto a esto porque tú estás compartiendo información, estás compartiendo accesos hacia adentro de tus servidores, hacia adentro de tu nube. Entonces, crear políticas de seguridad, crear bloqueos, volverse muy paranoicos cuando un usuario se lleva una laptop, por ejemplo, que sus políticas del antivirus vayan, que no le dejen entrar nada, que no le dejen ingresar una USB no permitida, que no le dejen ejecutar archivos, etcétera, etcétera. Porque cuando tú tienes estos recursos compartidos te expones más. Una cosa es tener una seguridad completa
en tus servidores y tener mucho firewall y mucha seguridad perimetral y todo, pero cuando compartes acceso, cuando compartes, porque obviamente tienes que darle a un usuario, tienes que darle su cuenta de correo, tienes que darle su usuario de Active Directory, tienes que darle su usuario para entrar al cloud. Cuando compartes esto, eso es donde ahí te vuelves un poquito más vulnerable, porque tú no sabes lo que está haciendo el usuario. O sea, el usuario consciente o inconscientemente puede hacer muchas cosas, y es donde ahí se da un mayor objetivos, o a través de los usuarios es donde se da una mayor explotación de vulnerabilidades. Entonces, para finalizar, compañeros, es muy importante que ustedes tengan y tomen en cuenta esto de la seguridad informática, no solo en la nube, también en todos los aspectos, pero en este caso lo hemos enfocado en la nube. Y pues una de las cosas que la tecnología, todos los servidores, todo vamos hacia allá. Ya a la empresa incluso no les es muy rentable tener su infraestructura, tener sus nubes privadas que solo lo van a manejar en la red. Y si tienen sus nubes privadas, tarde o temprano tienen que publicarlas, porque si no las publican, pues no estamos dentro de, ¿verdad? Entonces, aunque tengan una nube privada, ellos tienen que publicar, ellos tienen que hacer APIs, tienen que dar accesos hacia afuera, desde afuera tienen que permitir accesos hacia adentro. Entonces, esto de la seguridad en la nube es muy importante, porque todo se está manejando a través de internet, todo se está manejando a través de la nube, ¿sí? Accesos a archivos, accesos a carpetas, correo, todo se maneja en la nube. Hace poco me tocó en la empresa, casualmente en la empresa donde laboro, pues llegué y lo primero que hice fue migrar el servidor de correo a la nube. A la nube, ¿por qué? Porque una de las cosas fue que accedieron a la información, o accedieron a una vulnerabilidad del servidor físico donde estaba configurado el servidor de correos, y por lo tanto, wow, me hicieron un desastre con envíos de spam, porque tuvieron acceso al servidor y ahí estaba el servidor de correos. Entonces, lo primero que hicimos, bueno, migremos esto a la nube. En la nube, pues dependiendo de tu proveedor, tu proveedor tienes que leer muy bien esos contratos, porque ellos te dan garantías de alta disponibilidad, garantías de seguridad, y te puedes sentir un poquito más tranquilo. Sin embargo, tienes que tener tus medidas de seguridad también, ¿sí? Una podría ser una política de seguridad de cambiar las contraseñas de los correos cada 6 meses, porque tú no sabes dónde anduvo ese correo del usuario. Es lo que te decía, cuando tú tienes mucha seguridad, pero le compartes al usuario, tú no sabes lo que hace el usuario con la información que tú le estás dando. Entonces, en ese aspecto, uno se arma sus políticas de seguridad para prevenir precisamente esto. Entonces, cuando todos vamos para allá, todas las empresas, pues les es más rentable arrendar su espacio en la nube que estar manteniendo un servidor local donde tienes que pagar mucha luz, tienes que pagar respaldo eléctrico, respaldo de internet, porque tienes que tener alta disponibilidad, etcétera. Hay muchos gastos que la empresa se ahorra cuando mueve toda su plataforma en la nube. Y obvio, es más fácil de llegar, es más fácil de compartir, una accesibilidad total 24/7, etcétera, ¿verdad? Entonces, compañeros, para hacer un resumen, vimos la nube, los tipos de nube, vimos el pen testing, el concepto del pen testing, de qué es lo que tienes que hacer un levantamiento de información, análisis de información, luego hacer un escaneo de tus equipos, y luego enlistar o bloquear todas las vulnerabilidades que tengas en tu servidor o en tu servicio de la nube. Porque si bien es cierto, tú contratas un servicio en la nube, probablemente si es público, tú puedes hacer pen testing. Tú puedes decirle a tu proveedor, mira, hay proveedores que te piden que les tienes que avisar. Este es el caso de Amazon Web Service. Con Amazon tú les tienes que avisar que le vas a hacer un pen testing. No es como decir
les voy a avisar para que se alisten, ¿verdad? Sino que les tienes que avisar, porque si no les avisas se van a venir en contra de ti que estás haciendo el pentesting. O sea, te van a dar un seguimiento hasta llegar a tu IP. Y créeme que Amazon tiene sus hackers detrás que hacen unos escaneos bastante terribles. Entonces a ellos hay que avisarles que te vas a hacer un pentesting. Y otros también hay otros servicios de la nube que también tienes que avisarles. Y si no, pues también tú puedes hacer tu pentesting, y luego si hay una vulnerabilidad es que tu proveedor de servicio tiene que mejorar, pues tienes que mandarles un reporte y decirle, ¿verdad?, que te cierren tales puertos, o que descubriste vulnerabilidades en el servicio que te están dando. Entonces, vimos cómo enfocarte o cómo encaminarte, podría decir, al tema del pentesting para que puedas averiguar más. Y también vimos unas 12 formas, creo que fueron, sí, 12 formas comunes de ataques que van enfocados a la nube. 12 amenazas que no debes de olvidar. Tienes que tener pendiente ahí para que te puedas proteger. Entonces, compañeros, gracias por su tiempo. Esta ha sido la presentación de nuestro grupo. Aquí están los integrantes. Y pues para mí fue un placer darles la charla, el curso. Esto iba a ser en vivo, pero lastimosamente no se pudo. Pero espero que le saquen provecho a lo que estamos compartiendo en este día. Muchas gracias.